tardes. Mi nombre es Paola Galarza y presentaré la entrevista de riesgos de trabajo. Me acompaña la licenciada Mónica Elizabeth Zazueta Tenorio, Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, titular de la Profedet aquí en Mexicali. ¿Podría comentarnos sobre la nueva reforma y si abarca los riesgos de trabajo? Ok, muy buenas tardes, chicas. Sí, recientemente tuvimos una reforma en materia laboral que entró en vigor aquí en Baja California el 21, en noviembre del 2021. No se podría decir que afecte, sino que sí hubo unos cambios que sí abarcaron lo que es la cuestión de seguridad social. Quiere decir que, ¿qué puntos? Que estos aspectos quedaron exceptuados de la conciliación. Esos asuntos de seguridad social se van directamente a lo que es demanda, no pasan por el proceso conciliatorio. Esa es una afectación que tuvo el área de seguridad social. Con base a su experiencia, ¿podría responderme por favor a quiénes atiende la Profedet? Ok, a partir de la reforma atendemos a pequeños patrones, pequeñas empresas y a todos los usuarios que soliciten el servicio en lo referente a materia laboral y de seguridad social. Muy bien. ¿Qué derechos laborales defiende la Profedet? Todos los derechos laborales y de seguridad social, ejemplo, lo que son despidos, prestaciones, ascensos, designaciones de beneficiarios, accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo. ¿Qué protocolos siguen para atender los servicios que ofrecen? Ok, de inicio se entrevista al usuario. Es una entrevista verbal donde él da como una reseña de su problema para entonces yo ir entendiendo si es un asunto que me compete a mí, debo canalizarlo. Por lo general, debo yo, si no es mi competencia, debo canalizarlo, pero como el usuario pues ya gastó en camión, ya se trasladó, entonces lo que hago es escucharlo. Si yo puedo brindarle la asesoría, se la brindo, y si no es de mi competencia, refiriéndome al ámbito federal o local, pues lo turno a donde corresponde, ¿no? Entonces, a veces sucede mucho en materia de seguridad social que deben de agotar un procedimiento administrativo antes de incitar la cuestión jurídica. Entonces debo yo canalizarlos a la dependencia que corresponde, que agoten su trámite administrativo, y una vez agotado ese trámite administrativo, entonces ya vengan con nosotros. ¿Cuáles son los asuntos más comunes que atiende la Profedet? Ok, la designación de beneficiarios. ¿Qué es esto? La designación de beneficiarios es cuando una persona trabajadora fallece y los derechos laborales pasan a sus beneficiarios. Entonces, los beneficiarios o los supuestos beneficiarios tienen que ser designados beneficiarios por la autoridad competente, en este caso el juez del tribunal, para poder reclamar, ya sea a las empresas o a las AFORES, los derechos como beneficiarios, los derechos laborales del final. ¿Tienen algún costo los servicios brindados por la Profedet? Son totalmente gratuitos. Lo único que genera un costo para el usuario en el caso de una demanda pues sería las actas de nacimiento, el traslado a la ciudad de Tijuana, porque aquí en Mexicali no tenemos tribunal. Entonces, en algunos momentos, cuando la autoridad así lo solicite, tendrá que trasladarse a la ciudad de Tijuana, ya sea para un desahogo de pruebas o el desahogo de una audiencia. ¿Cuál considera usted que sea la diferencia de la Junta de Conciliación de Arbitraje con la Profedet? Ok, pues ahí como les decía, recientemente en noviembre del 2021 entró en vigor la reforma laboral. Anteriormente, el órgano que administraba la justicia laboral era la Junta de Conciliación y Arbitraje, que estaba integrada por un presidente de la Junta, sus secretarios y una parte patronal que representaba, y otra parte que representaba a los trabajadores, ¿no? A partir de la reforma no, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Ojo, desaparecen para los nuevos asuntos, los que entraron o los que se suscitaron a partir de que entró en vigor la reforma. Los anteriores se siguen trabajando como, como
acumulación, ¿no? O sea, los que están ya en proceso, hasta que se terminen, hasta que se concluyan esos asuntos, ¿no? Los nuevos ya entraron como les comentaba, con la nueva reforma y desaparece la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahora los asuntos se ventilan en los tribunales laborales, ¿sí? Hay tribunales laborales estatales y hay tribunales laborales federales. Ahora que conocemos un poco de cómo se maneja la Profedet, quisiera adentrarme más en los riesgos de trabajo que hay en esta institución. Es por eso que quisiera saber cuáles son las principales funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ok, nosotros tenemos un perito médico adscrito aquí a Procuraduría, que él es el que nos determina en sí en materia de seguridad social. Si hay alguna persona que tuvo un accidente de trabajo y el IMSS no se lo reconoce, o el patrón en su caso no quiere reconocérselo, acude con nosotros a solicitar la asesoría y el servicio. De entrada ellos tienen que traer algún documento ya que les proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son formatos ST4, ST7, tienen diferentes nombres dependiendo. Entonces yo los reviso, veo que si la empresa hizo el llenado correcto, si el trabajador acudió de manera inmediata al Instituto Mexicano del Seguro Social o tuvo atención de servicio médico privado, y de ahí, si es alguna cuestión de trámite o de un llenado incorrecto de algún formato, ahí es donde se agota el procedimiento administrativo. Puede ser que el trabajador acuda nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que solicite que le llenen correctamente el documento o que acuda con la empresa, o tal vez a veces con que la empresa haga una carta aclaratoria en cuanto a alguna información que omitió o alguna información que puso incorrecta, con eso se entrega al IMSS y se subsane y ahí quede. Puede ser, es un caso, ¿no? A veces pasa que un riesgo de trabajo o un accidente de trabajo no está reconocido por esa situación, por alguna cuestión administrativa, como les comentaba al principio. Cuando ya se trata de un padecimiento, cuando ya hay una consecuencia física, entonces ahí sí, nosotros tenemos un departamento de peritos de medicina en el trabajo y ellos valoran todo, valoran tanto los estudios y la condición de salud actual del trabajador y de ahí determinan. También se auxilian con la función y con un cuestionario preliminar que le hacen al usuario. Le preguntan cuál es la actividad que realiza. Sucede mucho que hay personas que trabajan en las maquiladoras y se encargan de ensamblar celulares o alguna cuestión, hacen movimientos repetitivos y muchas de las veces se dañan esta parte de su mano, o a veces la muñeca, o a veces, no sé, aquí hay un padecimiento que se llama túnel carpiano, es muy común en las personas que trabajan en maquiladoras. Entonces, ¿qué pasa? El perito médico ve los estudios, de ahí le hace un cuestionario preliminar al trabajador, bueno, en este caso yo soy la que se lo hago, y ya le paso toda la información al perito médico. Si el perito médico considera necesario que le turne al usuario para verificar si fue un accidente de trabajo, pues entonces, o enfermedad de trabajo, dice, ¿sabes qué? Mándamelo y ya le hace una exploración física, ¿no? Y la otra, esa es una cuestión, la otra es que puede ser que el IMSS sí le reconozca y le otorgue algún tipo de pensión, pero cada parte del cuerpo tiene un valor que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a veces el porcentaje que le pensionan al usuario no es el que corresponde, o el usuario cree que no le corresponde. Entonces, ahí también, en ese caso, acudimos al perito médico para que haga una revaloración del estado físico de la persona y determine si lo que le asignaron de pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social es lo correcto o hay algo peleable, ¿no? ¿Qué importancia tiene la prevención de estos riesgos laborales? Pues es muy importante. Desgraciadamente aquí en México carecemos de muchas, no quiero sonar malinchista, pero carecemos de muchas
Las normas las tenemos, las normas previsoras las tenemos, son las normas oficiales mexicanas, ¿no? De hecho, aquí nosotros, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien se encarga de verificar todo el cumplimiento de esas normas oficiales mexicanas. Pero a raíz de que hay mucho trabajo informal también aquí en México, pues es de que no cumplen con todas las normas, y a veces suceden ese tipo de cosas. Pues como les digo, alguna situación debe de existir para que el riesgo de trabajo al que se está expuesto pues disminuya, ¿no? ¿Cómo se puede asegurar que una lesión fue a causa de un riesgo de trabajo? Como les comentaba hace un momento, es como una tipo de investigación. En el cuestionario preliminar que yo le realizo al trabajador, le pido que me diga qué ha hecho los últimos 5 años de su vida laboral, ¿no? ¿Qué funciones tiene? A veces sucede mucho que el problema no es de ahorita, que el problema lo tuvo en el 2000, no sé, en el segundo trabajo de su vida laboral, y ahorita va en el quinto. Y hasta ahorita se le desencadena el padecimiento o alguna cuestión, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ve el perito. Ahora, hay otras veces en las que son situaciones que vienen de nacimiento y que la persona desconoce, y a cierta edad de su vida laboral se le desencadena el padecimiento, pero no tiene relación la función que realiza el trabajador con el padecimiento que está presentando. Entonces ahí es donde se hace la investigación, pero más que nada ya es médica. Son estudios. Sucede mucho a veces con las hernias lumbares, ¿eh? Pasa de que a veces tenemos un choque, que nos chocan por alcance, las cervicales, demás, etcétera, y nunca le ponemos atención a esas cuestiones. Y resulta que con el paso del tiempo realizamos diversas funciones y en algún momento nos resbalamos porque no está bien trapeado, porque quedó ahí mojado, no sé, nos resbalamos o movemos alguna caja. Aquí ejemplo, cajas de expedientes, algo, y nos lastimamos. Y vamos, no, pues accidente de trabajo. Y en realidad, una vez que nos van haciendo todos los estudios, se dan cuenta que la lesión no es reciente, sino que es una lesión ya vieja. Entonces, por eso es bien importante que todos los trabajadores sepan que hay accidentes de trabajo, de trayecto también, que a veces cuando nos estamos trasladando a nuestro trabajo o de nuestro trabajo a nuestra casa, podemos tener un choque por alcance, que es lo más común. Hay que darle el seguimiento y a veces no acudimos a nuestro servicio de seguridad social porque pues es mucha la burocracia que existe, entonces preferimos ir a un servicio médico y eso no queda documentado. Entonces es importante documentar eso en nuestro servicio de medicina pública, para que en caso de que se presente algo posterior, pues ya haya relación y se vea que sí es derivado a lo mejor, porque puede no ser un accidente de trabajo, pero sí puede ser una secuela para efectos de trabajador, y eso ahorita a los jóvenes no les importa mucho, pero ya cuando uno llega a su vida adulta o cuando ya quieres pensionarte o algo, ya tiene su trascendencia. Entonces es importante contemplar esa situación. ¿Qué se puede hacer frente a estos factores de riesgo? Yo digo que tiene mucho que ver del trabajador también. Como les comentaba anteriormente, son jóvenes, no les importa, o a veces por falta de tiempo, y es muy importante. O sea, yo creo que es una visión, no es a futuro inmediato, es a largo plazo, pero es importante tener las previsiones necesarias. Ejemplo, mucha gente viene y dice, mi patrón no me tenía dado de alta en el seguro. Es obligación del patrón dar de alta a los trabajadores en el seguro, pero también es obligación de nosotros como trabajadores verificar que el patrón cumple con sus obligaciones, y en caso de que no cumpla, pues acudir a las instancias correspondientes, porque hay una máxima del derecho muy importante y la deben de conocer: el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento.